de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el presente acuerdo provisional, así como el texto de la ordenanza fiscal anexa al mismo, se pondrá al público en el talón de anuncio en la página web del Cabildo durante el plazo de 30 días hábiles, a fin de que los interesados puedan generar expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, entendiéndose definitivamente aprobados en el plazo de exposición al público no se hubiesen presentado reclamaciones al respecto. La exposición al público se anunciará en el boletín oficial de la provincia. El cómputo del plazo comenzará a partir del día siguiente a aquel que tenga lugar la publicación del anuncio. En cuanto al contenido del expediente, la propuesta de ordenanza y los informes técnicos, jurídicos y de la tesorería que se incorporan al mismo están en el expediente y colocados en comisión informativa. Gracias, señor presidente, señor consejero, muy buenos días. A mi grupo nos gustaría empezar con una sugerencia al Pleno de cara a posibles correcciones, si así lo estimara el conjunto de la corporación, de correcciones por las imprecisiones que hemos detectado tanto gramaticales como jurídicas. Si el presidente me lo permite, me gustaría hacer unas aseveraciones en cuanto a algunos de los párrafos y concreciones contenidas en el mismo. Artículo primero, entendemos, si tenemos en cuenta que las tasas son tributos propios de las entidades locales y por ende lo son también de los cabildos insulares según el artículo 2b del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que lo que no podemos mantener es una tasa pública que pretende este cabildo poner en vigor una vez se cumplan los trámites, recoger en el artículo primero, el artículo que probablemente todo el mundo va a ir a leer, lo siguiente: el presente texto se aprueba el ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida a la isla del Hierro. Yo creo que hay que precisar, las leyes están para precisar en sus contenidos y se debería a lo mejor recoger reglamentaria reconocida al Cabildo del Hierro por ser un ente que tiene atribuida esta potestad al ser la tasa, como he dicho, un tributo propio, ¿no? En el artículo 7 hay una corrección gramatical en la letra apartado C. El volumen total de agua a considerar para el cálculo de la cantidad a abonar al Cabildo Insular. No debemos de contener falta ortográfica en la tasa del Cabildo Insular. Artículo 10. La tasa se liquidará trimestralmente, debiéndose abonar los plazos previstos en la LGT, bueno, la Ley General Tributaria, todos lo sabemos, pero debemos de concretar los plazos o hacer mención expresa a los artículos para evitar la indefensión jurídica del sujeto pasivo de aplicación de las mismas. Yo creo que no cuesta nada al técnico redactor de la tasa concretar los artículos que se constriñen a los plazos previstos de la Ley General Tributaria. Y por último, no nos deja de sorprender el que puede incluso parecernos optimista la fecha del 1 de julio del 2012 para su puesta en aplicación. Por una cuestión de cálculo no me voy a meter con otras cuestiones que pudieran darse en la suma de los mismos. Si la ley establece que la ley tanto la ley de base como el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales establece que una vez aprobada y publicada en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de la corporación, lo que implica el tablón de anuncios, me imagino que de forma inmediata, en el boletín oficial de la provincia siempre implica un trámite de gestión. Esta tendrá que estar expuesta a 30 días naturales para poder recoger cuantas alegaciones se estimen oportunas, y es previsible pensar que tratándose de un bien esencial como el agua pudieran haber alegaciones que deberán ser resueltas por la corporación y traídas a un posterior pleno. Los cálculos estando a 29 de mayo difícilmente nos permitirán poner con la severidad del 1 de julio del 2012. Creo que no se podrían cumplir en ningún caso el estadillo de tiempo para su puesta en aplicación. Eso en cuanto a las consideraciones y precisiones en nuestro deber de colaborar a la buena marcha de la corporación y a la realización de un ejercicio gramatical y jurídico riguroso.
cuanto teníamos que decir, y en el contexto político sobre la discusión de la aplicación de una tasa así, y esta tasa que se aborda con el cálculo que se recoge en la memoria económica, técnico-económica, del 1,57 litros por metro cúbico, nosotros al respecto tenemos que alegar lo siguiente. A nosotros nos parece que las prisas, tratándose de un bien cuya discusión nunca es baladí, la historia de la gestión del agua nos ha demostrado que el tender puentes al consenso ha sido siempre definitivo para que el Hierro avanzara considerablemente, sustancialmente con respecto a los problemas del agua en otras islas, donde, a diferencia de lo que ocurre en Canarias, el Hierro ha conseguido tener, afortunadamente para los herreños, un agua pública. Es la única isla que tiene un agua pública. Se ha basado siempre en la posibilidad de tender esos acuerdos, demorar en el tiempo abriendo un diálogo sano entre instituciones para acordar los principios reguladores que han dado pie a que hoy por hoy el Hierro no se esté planteando con sus vecinos problemas de abastecimiento o restricciones al abastecimiento como ocurre ahora en La Gomera o está ocurriendo en Lanzarote, problemas que probablemente se acentuarán una vez entren en vigor los extremos rigurosos del recorte bestial que ha sufrido en los presupuestos generales del Estado el no otorgar una cantidad ínfima, irrisoria, la subvención que venía destinada a la desalación de agua en Canarias, que es fundamental para mantener un servicio tan esencial como es este bien común que es el agua. Y eso nos lleve a que nosotros aquí no lo vimos en la comisión, no lo estamos viendo en el pleno, no nos llega esa información, capacidad de gestión, de negociación, de puentes de entendimiento con las corporaciones o los sujetos pasivos, que como determina el artículo 2 de esta propuesta que se trae aquí, los ayuntamientos tendrán que aplicar a partir de su puesta en vigor una considerable subida de lo que ha venido siendo la aplicación de la tasa al agua pública en la isla de Hierro. Por ejemplo, sin ir más lejos, para el Ayuntamiento de La Frontera, respecto al convenio firmado en el año 2008, este incremento significa nada más y nada menos que un 402%, que más tarde o más temprano va a recaer, va a repercutir en los ciudadanos herreños, en los ciudadanos de todos y cada uno de los municipios de la isla. Va a repercutir en la cuenta de resultados de las empresas privadas de la isla, por la sencilla razón de que si aquí a lo mejor se hubieran aportado los consumos para facilitarnos una postura de consenso, de acuerdo, de diálogo, de negociación, pues nos daríamos cuenta que ese incremento en un municipio que de entre los tres tiene tal vez la proyección turística o la característica turística más desarrollada, habrá empresas privadas que van a tener que soportar por los volúmenes de consumo, empresas tanto del sector turístico como del sector primario, por sus volúmenes de consumo, que son los que destacan en el global de estos ciudadanos, unos incrementos de costes de producción, los costes fijos a su explotación, que difícilmente van a repercutir en cómo sortear esta crisis que vivimos. Y yo creo que el papel de las instituciones, o por lo menos lo que esperan los ciudadanos de las instituciones herreñas, era lo que nosotros ideamos y que empezamos a vislumbrar con bastantes posibilidades ante la situación económica que se avecinaba, que era, en vez de el Cabildo quitarse cualquier responsabilidad o cualquier coste añadido a la gestión del agua, llegar a mancomunar servicios entre el Cabildo con los ayuntamientos, ponerlos a disposición de ese valor general que es el agua y abaratar esta tasa que hoy se aplica. Y una tasa que se aplica y que, con todos mis respetos para la memoria económica, si bien el artículo 24.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales establece que se habrán de computar los costes directos e indirectos, que es lo que recoge la memoria en el cuadro de resultados hechas las valoraciones,
yo creo que hay que también ser justos para esa aplicación o ese cuadro o resultado por el que sale la tasa del 1,53, leernos todos los párrafos de ese artículo 24.2, porque si nos hubiéramos leído todos los párrafos de ese artículo 24.2, tendríamos que llegar al 24.4. Y el 24.4 dice algo tan claro como que hay que también atender a los criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos pasivos. Hay que atender a los criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos pasivos. Y a mí me gustaría que esto se reflejara en acta, que no sea recogido en esa memoria económica, que no están contempladas las posibilidades para hacer frente de esta imposición tributaria que se hace un sujeto pasivo que no está haciendo vela en este entierro, no está siendo parte de cómo configurar esta nueva aplicación que va a incrementar sí o sí, el recibo del agua a los ciudadanos de la isla del Hierro. Y nosotros nos preocupa porque también detectamos que no se han tenido en cuenta en los parámetros económicos, primero la voluntad de reconducir el coste del agua, la producción del coste de ese agua desde su captación hacia su elevación, si hubiéramos tendido a al mancomunar esfuerzos para abaratar costos. Porque aquí se nos ha dicho y se nos ha mantenido por los técnicos la aseveración de que probablemente en pérdidas estemos en una estimación de un 40%. Unas pérdidas que, como saben sus señorías, cuando se llega a nuestra obligación es ponerlo en depósito de cabecera, pero del depósito de cabecera al grifo del agua del contribuyente, todas las pérdidas, toda la bajada de ese agua por las conducciones responde a una obligación de los ayuntamientos. Son capaces los ayuntamientos, con su personal, con su disposición de costos que se aplican para esta gestión, de hacer frente de una